Buenas noches y bienvenidos a la 15ª sesión de la rama cultural del proyecto Asimov. Hoy estamos entrando en el tercer capítulo, Mentalidad Beneficiosa, y además de la definición vamos a estar respondiendo de una manera formal, la pregunta de qué beneficios existen vía esa mentalidad. Entonces, vean el mapa, hay bastante recorrido por hacer. Este es un capítulo fundamental porque vamos a tocar temas que ya se empiezan a poner bastante espinosos y requerimos que ustedes puedan opinar, contradecir, apoyar, cambiar, cuestionar todo lo necesario, porque ese es el gran ejercicio que queremos hacer en este capítulo. Entonces, vamos directamente con el contenido. Y bueno, si vamos a hablar de los beneficios de algo, hay que definir ese algo. Entonces, yo voy a empezar directamente leyendo esta lámina en donde vamos a definir, según la propuesta del proyecto, lo que es esta mentalidad. Y para nosotros mentalidad se refiere al conjunto de creencias y actitudes que influyen cómo una persona piensa, siente y actúa. Es una especie de programa mental que determina la perspectiva individual sobre la vida y las situaciones. Eso implica creencias, que son las ideas que una persona tiene sobre sí misma, sus habilidades y el mundo en general. Comportamientos, la forma en que se actúa y se interactúa con el entorno. Actitudes, que es la disposición mental que se tiene ante situaciones y personas. Los pensamientos, que son la forma en que se procesa información y se interpretan los eventos. Y emociones, que son la respuesta emocional, valga la redundancia, ante diferentes situaciones y desafíos. Esta respuesta emocional pudiéramos verla más bien como respuesta incluso instintiva. Y la mentalidad para nosotros puede ser de dos formas. Puede ser fija, que está basada sobre la creencia de que las cualidades básicas son inmutables y no pueden desarrollarse, o de crecimiento, basada sobre la creencia de que las cualidades básicas pueden desarrollarse a través del esfuerzo y el aprendizaje, además de que a estas pueden sumarse cualidades nuevas. Hasta aquí muy directo, muy simple. ¿Se comprende todo? ¿Hay alguna observación que quieran hacer? Bueno, seguimos. No, por ahora bien. Ok, listo. Siguiendo con la definición, tenemos que entender que hay unos factores de influencia y de optimización, es decir, factores que influyen a esa mentalidad y factores que nos van a permitir optimizarla. Continúo yo. Entonces, estos factores son experiencias, que son las situaciones que se ven a lo largo de la vida, relaciones, las interacciones con otras personas, entorno cultural, que son las normas y valores de la sociedad, la educación, el aprendizaje formal e informal que se logra, y la herencia, que son las influencias genéticas y culturales específicas de la familia. Y pues los factores de optimización, y tenemos que mencionar toda mejora es posible entendiendo el impacto de la influencia y practicando, primero, reconocer los pensamientos que impiden el progreso. Segundo, adoptar una visión más positiva y optimista. Tercero, observar cómo piensan y actúan personas exitosas en el área de interés o en las áreas de interés y entender que al desarrollar, mejor dicho, y corrijo de una, la mentalidad correcta requiere tiempo y esfuerzo. Es muy importante, saber que no es todo de una vez. Como se habrán podido fijar, hemos empezado ya a mencionar cosas que de hecho tuvieron definición en varios puntos del capítulo anterior. Y continuamos con esa mecánica de que aquí todo está entrelazado. Por eso, tengan a la mano no solo su cuaderno de evidencia y sus notas, sino que tengan a la mano el enlace para consultar todo el material que se va desarrollando. ¿Ok? Bien. ¿Alguna pregunta con esto? En mi caso tengo una curiosidad. Dice Adelante. adoptar una visión más positiva y optimista y reconocer los pensamientos que impiden el progreso. Sí, Siento que lo de adoptar una visión más positiva y optimista podría ahogar esto de reconocer los pensamientos que impiden el progreso. Por lo menos no lo digo como algo personal, pero pasa como en muchas empresas que llegan a un punto donde adoptan una visión positivista extrema sí, que hace que sea tóxico y que en el momento de reconocer las posibilidades que esto puede fallar o que es una mala idea, lo creen como un pensamiento que impide progreso y no como una alerta de seguridad de que tal vez es un rumbo que uno no quiera
tener un Claro. resultado óptimo. O sea, Esto que usted menciona es supremamente importante, porque usted ha dicho dos cosas. Primero, al extremo, llevar cualquier cosa al extremo es malo. Y segundo, que sea positivismo tóxico. Muchas veces ese positivismo tóxico se ve reflejado en que se ignoran cosas, se ignoran señales, se ignoran advertencias o procesos que puedan ser más eficientes, aunque más complejos y dolorosos. El positivismo real o aterrizado no implica que todo sea un camino de nubes, implica que uno es consciente de qué tiene enfrente y aparte es consciente de que puede avanzar a pesar del desafío. El positivismo, según lo propone el proyecto, no es ver todo bonito, es ver que podemos avanzar a pesar de cualquier situación. Es pensar en positivo sobre nosotros y nuestras capacidades, aunque no estén, pero lo positivo es saber que las podemos desarrollar, no que todo el entorno ni el mundo es bonito, que de hecho el universo está lleno de retos y desafíos y es indiferente, es tan indiferente que da terror. Y bueno, más adelante vamos a hablar de ese tipo de factores, pero el positivismo, según nuestra opinión, nuestro concepto en el proyecto, no es ese el que usted menciona que causa daño. Precisamente por eso, porque causa daño y lo queremos evitar. Queremos que el positivismo sea basado en confianza, no solo en las capacidades, sino en la posibilidad de mejorar capacidades y de entender la realidad. Ese sería el positivismo que nosotros planteamos aquí. Pero qué bueno que lo menciona porque mucha gente se confunde. ok, Bueno, sigamos entonces. Y así como definimos esa mentalidad y vimos sus factores de influencia y optimización, vamos a describir de manera formal cómo es que es esa buena mentalidad. Entonces, si quieres, Juan Carlos, me ayuda a leer, porfa. Sí, cómo no. Una correcta mentalidad prioriza la soberanía del individuo, la coordinación social voluntaria, la defensa de la propiedad privada, la práctica de la no agresión, la preparación para la autodefensa, el libre mercado, la igualdad ante la ley y la limitación estricta del poder estatal bajo el dictamen de las individualidades ciudadanas bajo acuerdos negociados. En forma precisa, una correcta mentalidad es aquella que de forma casual, fluida y libre de estrés a las personas les puede ayudar a progresar mientras benefician a su entorno con base en el desarrollo de las siguientes dimensiones. Genial. Y ahí hacemos la pausa antes de ir a ver las dimensiones. Este, seguramente notaron que aquí la definición tiene un tono distinto. Como les dije, es formal, enfocada en los objetivos que plantea el proyecto. El proyecto, como se habrán dado cuenta, tiene una intencionalidad de la mejora de el comportamiento de la gente para poder lograr lo que hace mucho le falta a nuestro país, que es progreso, pero de verdad, no basado en ilusiones ni cosas extrañas, sino que la gente misma lo trabaja y lo construye y por lo tanto lo controla. Por eso es que están apareciendo una cantidad de términos que tal vez les parezca que no cuadran con una definición realmente general, pero les aseguro que desde la formalidad que plantea el proyecto es lo que queremos reflejar. No nos queremos olvidar de otras cosas, solo queremos hacer énfasis en las que nos están haciendo falta, ¿ok? De cualquier modo, recuerden que es válido, es legítimo y es celebrado que pregunten, cuestionen, critiquen y contradigan, porque si eso ocurre, quiere decir que tenemos cierta calidad de interacción y el material lo estamos trabajando en forma correcta. Porque si todos pensamos lo mismo, significa que ninguno está pensando en primer lugar. Así que no se frenen y ante cualquier cosa que vean que no les cuadre, levanten la mano y revisamos el punto. La Bien, soberanía del individuo. perdone, ¿dónde está? Ah, usted está leyendo el archivo, no la pantalla. Sí, No, déjeme eh, pasar a la lámina y como usted ya leyó esta, viene Ninoca en la no, no, siguiente. no, 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 no es que esté leyendo, sino que me llama la atención esa frase, la soberanía del individuo, Ah, de sí, lo que, comenten. de lo al hablar de una correcta mentalidad, Ujú. prioriza la soberanía del individuo, dice Sí. la lámina, ahora que estábamos exactamente de qué estamos hablando de eso, la soberanía del individuo. Mm, Exactamente cómo podríamos definir eso, ¿no? sí. Eh,
¿De Ok, qué estamos hablando aquí como individuos? O sea, ¿qué es la soberanía del individuo? ¿Cómo sí, podríamos definir eso? Porque lo veo como muy amplio, muy claro. En no serio es amplio, amplio. ambiguo. Tiene razón. Sí, le cuento entonces desde el proyecto cómo vemos la soberanía del individuo. Básicamente, un individuo que es soberano es alguien que se conoce a sí mismo, que sabe manejarse en el entorno donde vive, porque lo conoce, lo ha observado, lo ha parametrizado y ha tomado contramedidas para seguir adelante a pesar de todo. No sé si recuerda cómo se llamaba el segundo capítulo. El segundo capítulo que lo terminamos la sesión pasada se llama autoconocimiento estratégico, ¿sí? Es decir, ¿Correcto? si se hizo la tarea y se incorporaron los conceptos planteados en el segundo capítulo, hay un punto a favor de que ese individuo que lo hizo sea soberano o se acerque a eso. Y si viene a recordar el primer capítulo, tiene que ver con el entorno, con la identificación del entorno. Es más, no me deje mentir y vamos a ver la lámina ya que estamos acá. ¿Cuál es el primer capítulo? Análisis del entorno, ¿sí? Y aquí están los puntos. Entonces, si el capítulo uno se hizo correctamente, este objetivo se supone que está logrado o a punto de ser logrado. Entonces, al tener esas dos cosas, ya es un paso importante a que el individuo pueda llegar a ser soberano. ¿Y qué es eso de que es soberano? Que se conoce a sí mismo, conoce su entorno, por lo tanto puede tomar decisiones para autoconducirse y asegurarse de que no hayan ni terceras personas ni terceras instituciones que eviten que logre lo que se propone, que eviten que logre su avance, que eviten que logre un aprendizaje. Incluso si este aprendizaje viene vía equivocación, que bueno, siendo sinceros, es una de las vías más a la mano para aprender. Es cara, es dolorosa muchas veces, pero el aprendizaje que viene por ahí es denso y contundente, cosa que muchos necesitamos en algún momento de la vida. Un individuo soberano es aquel que, con toda esa capacidad, con todo ese aprendizaje, decide por sí mismo. Es en efecto soberano. Tomó las decisiones correctas para tener su espacio personal bien gestionado. Ese espacio es difícilmente intervenible, tiene recursos propios que también los gestiona de manera inteligente y no están sujetos a las decisiones de otras personas, sino que solamente de sí mismo. Y de la misma manera, la mayor cantidad posible de aspectos de la vida. Es alguien que desarrolla el tipo de resiliencia correcta, que no es la capacidad de aguantar, eso no nos confundimos mucho, sino que desarrolla la capacidad de prever situaciones, de predecir diferentes tipos de daño y de alguna manera hacerse inmune, tener alternativas, saber si me pasa esto, hago aquello. Y si viene una combinación de cosas, tengo todas estas contramedidas preparadas. Un individuo que cumple con todo eso es lo que nosotros denominamos un individuo soberano. O sea, que se manda a sí mismo y no lo mandan los demás, porque Que tiene habría que, recursos, tiene inteligencia y tiene objetivos claros. que habría que tener muy en cuenta de no confundirlo con egoísta, ¿no? Sí, es cierto, eso que menciona es cierto, pero el egoísmo ya es como que darle prioridad al ego a mansalva, fregando a cualquiera sin que importe nada. Y eso ciertamente no es lo que queremos promover. De hecho, un individuo soberano entiende que su soberanía va a estar más protegida siempre y cuando respete la soberanía de los demás. Es un concepto que suena fácil, pero no mucha gente lo procesa de manera correcta. Pero qué bueno que usted preguntó porque así tocamos ese punto. Pero ese concepto de la mentalidad beneficiosa es como una compactación o como que la propia versión del superhombre, pero según el proyecto Asimov. No creo que llegue a tanto, honestamente. Simplemente Ok. es un individuo, una persona que está educada, sabe cómo actuar y busca la manera de no verse afectado por situaciones complejas de su entorno. Y que puede Ok. tomar decisiones porque se aseguró de tener ciertos recursos, ya sea económicos, mentales, culturales. Lo de superhombre creo que es algo exagerado. De alguna manera se toman elementos de ahí, pero queremos aterrizarlo. Mm. Porque eso de ser súper, a ver, suena muy bonito, pero se sale de control, es un extremo y de hecho se puede confundir con una serie de cosas que
son delicadas de manejar. Mm. Sí, los objetivos del proyecto están más alineados a la vida diaria, a los resultados tangibles y a que podamos prosperar como personas, como comunidad, como país, como nación y como región, porque de verdad es algo que hemos perdido y algunos aspectos nunca los tuvimos y bueno, es la forma adecuada desde la visión de los que fundamos el proyecto. Pero bueno, interesante. Mm. Bien, esta ya la mencionamos, aquí estamos, hemos leído esta y vamos acá a ver las dimensiones como tal. Recuérdense, esto es una definición formal. Más adelante, ustedes van a tener que dar su definición propia, pero por ahora partamos de acá y ustedes asegúrense de darse cuenta qué se propone y de hacer una modificación adaptada a ustedes cuando llegue el momento. Mientras tanto, Ninos casi nos ayuda a leer esta. Bueno, econo- económica. Se asume la premisa de la libre empresa, el libre comercio y la autorregulación de los mercados. El valor se genera mediante el esfuerzo, la innovación y el ahorro, rechazando el proteccionismo, los monopolios estatales y la alta carga impositiva. Social. Se fundamenta en el respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo. Promueve la tolerancia, la diversidad cultural y el mérito individual, considerando que la cooperación social pacífica emerge espontáneamente sin requerir coerción centralizada. Laboral. Pone el acento en la meritocracia y la libre contratación entre empleadores y empleados. La mentalidad se orienta en a la autogestión, la adaptabilidad, el desarrollo profesional continuo y la responsabilidad personal sobre el propio sustento, sin depender del asistencialismo estatal. Política. Concibe ya, me confundí un poquito. Política. Concibe al Estado como una entidad mínima y estrictamente limitada a garantizar la seguridad, la justicia y la defensa. Exalta la división de poderes, la república, el imperio de la ley sobre los gobernantes y la oposición frontal al totalitarismo. Ay, Dios, totalitarismo y o populismo. Cultural. Se enfoca en la batalla cultural o ilustración, reivindicando la razón y el racionalismo por sobre dogmas y colectivismo. Fomenta el debate abierto, el pensamiento crítico y la actividad vital en la que cada individuo es artícipe de su propia felicidad. Así es. Bueno, fíjense que hay una cantidad de dimensiones muy precisas y hay una cantidad de conceptos adicionales que van apareciendo. Algunas de estas cosas se mencionan más que otras en el día a día y eso pasa porque algunas de estas no son entendidas del todo o de hecho son muy mal entendidas. Eh, las partes que yo considero más fáciles, bueno, la cuestión económica, pasa que a pesar de que suena bonita, es preocupante para mucha gente porque mucha gente vive de los beneficios que le otorga el Estado y cree que un Estado grande y poderoso les va a garantizar la vida. Y la verdad es que no es así. Ya la historia y la evidencia real sobre el terreno demostró que eso no es así. Durante un tiempo funciona hasta que se acaba ¿qué? El dinero y la productividad de los demás. Y ahí todo se cae como un castillo de naipes. En la parte social, directamente suena muy bien. Uno respeta la vida del vecino, uno no se mete, uno tolera, uno le gusta la diversidad y no reconoce el mérito. Y la cooperación social pacífica se supone que emerge de ahí sin necesidad de que el gobierno nos diga que tenemos que portarnos bien. Pero la realidad, al menos en Venezuela, amén del lugar o la región, suele ser otra. No es por echarle tierra a nadie, pero mi opinión es que los malportados hacen mucho más ruido y es más comúnmente fácil encontrárselos. Eso no quiere decir que sean la mayoría, pero si todos estuviésemos correctamente educados, esta situación pues no se diese. En la parte laboral es algo muy importante porque en una sociedad venezolana, latinoamericana, que son típicamente de baja confianza, la meritocracia o no se entiende bien
o de hecho se desprecia porque se desconfía, se cree que no existe. Pasa que la meritocracia tiene algunas cositas que no nos explican. Primero, que sí existe, pero no existe por sí sola, existe gracias a un contexto y a un acuerdo pactado. Y segundo, no es simétrica, no es igual de un lado que para otro. ¿Por qué? Porque muchas veces, y esto es una cosa de la vida, no de las personas, sino de la vida misma, podemos hacer lo necesario y no tener ningún resultado. Y también por cosas del azar o de la aleatoriedad, no hacemos nada y ¡pum! Nos aparece algo interesante enfrente. Ambas ocasiones ocurren, está demostrado, y en algunas existe el mérito, en otras no. Y muchas veces el mérito tiene que ver con cosas buenas y otras veces con cosas malas. Y otras veces alguien no obtiene lo que se merece, por ejemplo, un castigo, y una persona que trabaja y se desloma, pues no obtiene la ganancia que se supone debería obtener. Y por nuestra falta de lectura más allá del entorno cercano, que es una enfermedad de la que padecemos todos en algún momento, no nos damos cuenta de otros factores que intervienen. Mucha gente dice, oiga, y aquí voy a decir cualquier cosa, pero es un ejemplo fácil, yo soy médico, ¿por qué yo estoy teniendo problemas para ganar plata y por qué a, no sé, Messi o a Cristiano le pagan millones? Mire, no es que ser futbolista sea mejor que ser médico, no, ninguno es mejor que otro, solo son. Usted es médico porque eligió sus cosas y estudió. El otro fue futbolista porque tuvo la chance de serlo y lo aprovechó. Usted opera y atiende una persona por sesión. Este va y juega 90 minutos y millones lo ven. Cada persona le da un centavo, una fracción de centavo. Su plata viene de otro lado, muchas veces directamente del Estado. O si trabaja en una clínica privada, pues le pagará el paciente, pero es un solo paciente pagándole. Así que bueno, es una cuestión de distribución aritmética, se podrá imaginar. Y hay muchas otras implicaciones, medios de comunicación, patrocinio de marcas, una pila de cosas que no es que se las ganó el futbolista, están a la mano en ese entorno y por eso tiene acceso. El día que en lugar de ver un partido veamos en vivo una operación y hayan marcas y haya espectadores y haya transmisión en vivo o por internet, ya eso es otra cosa, pero yo hasta ahora no he visto en YouTube ninguna operación grabada o en un en vivo o algo así popular. Capaz lo hay, pero yo ni me enteré. Entonces, por ahí, ese concepto de meritocracia real no termina de llegar a la gente. Y este es solo uno de X cantidad de aspectos diferentes donde se puede ver. En la parte política, y sí, a ver, no estamos hablando de política partidista, sino de política como cosa, como entidad, como concepto, eh, la gente la ve otra cosa. La gente cree que el político es este amigo que me cae bien y como es como yo me va a beneficiar porque está en un puesto de poder o tiene recursos. Eso es un fenómeno latinoamericano. En otros lugares no es tan así. En otros es incluso peor, pero si empezamos a entender qué debería ser y cómo debería ser y cuáles son los límites de estas posiciones y de este fenómeno, estoy convencido que la gente votaría distinto. La gente no buscaría a alguien que me vaya a beneficiar, sino que vaya a hacer lo que toca hacer. Y en lo cultural, bueno, si leen con detenimiento, eso que aparece ahí está lejos de la descripción del latino promedio, del venezolano promedio, y por lo tanto tenemos que hacer énfasis. Entonces, una persona con buena mentalidad, por ahí cumple algo de esto. No todo porque es imposible tenerlo todo, pero bueno, al menos estará alineado y resonará con esto. Bien, y también tenemos más dimensiones. Entonces, en esta, tácata, aquí está. Si me ayuda Juan Carlos, por favor, a leer el resto. Ok, voy. Educativa. Propone la libertad de elección escolar mediante sistemas como los cupones o vouchers. Fomenta el pensamiento crítico, el autoaprendizaje y la competencia entre instituciones para elevar la calidad. Tecnológica y científica. Defiende la descentralización técnica. Promueve la innovación sin regulaciones asfixiantes y del progreso científico como motor de la autonomía y el progreso humano. Ambiental. Aborda la ecología como un bien preciado, fundamentando ese valor desde la óptica del capitalismo de libre mercado. Sostiene que definir derechos de propiedad privada claros sobre los recursos naturales
no solo facilita evitar la sobreexplotación, sino que sienta las bases para medidas de conservación transparentes y trazadas. Internacional. Aboga por la libre circulación de capitales, bienes y personas mediante la globalización pacífica, sin abandonar el nacionalismo cultural, rechaza el nacionalismo económico y prefiere los acuerdos voluntarios entre naciones en lugar de control de organismos globales. Psicología y ética. Sitúa la responsabilidad individual como el núcleo de la autoestima y el desarrollo personal. Destaca el principio de no agresión como el eje moral supremo para resolver cualquier conflicto humano. Así es. Bueno, tenemos acá más dimensiones y el fenómeno se repite. De entrada están muy buenas, pero una vez que observamos nuestro entorno, no necesariamente en lo inmediato, sino en lo histórico, vemos que mucho de esto pues no está presente. Y precisamente a raíz de los resultados que hemos tenido que padecer a nivel nacional, pues sabemos que lo que hubo en principio no fue una mentalidad buena y que por el contrario, esto sí lo es. Así que empezar a pensar en cada dimensión y aclaro, acá mencionamos algunas, hay muchas más, pero esto es lo más importante o lo más directo y encontrarle sentido y el ver cómo uno puede alinearse con esto es fundamental. No porque yo diga que es bueno, no porque hay diga que es bueno, es porque hay que enfocarse en los resultados. Y aquí es donde yo invito, no sé qué, ni con lo que yo digo, ni con lo que la lámina dice, ni con el tema de que estén en el proyecto. Busquen por cuenta propia, cuando tengan un chance, lugares donde esto sí funcionó y vean por qué funcionó y qué beneficios vive la gente en el entorno donde esto sí funcionó. Porque aquí está muy bonito, muy formal, muy idealizado, pero no se trata solo de quedarnos ahí. Se trata de entender que estas palabras aquí muy adornadas y muy floreadas implican acciones en el mundo real que de verdad funcionan y de verdad nos ayudan a tener la calidad de vida que queremos. No solo para nosotros, para nuestras familias, porque al final del día, buena parte de la misión de un ser humano está enfocada a la familia. Bueno, opino yo que debería, pero bueno, eso queda a elección de cada quien. Así que nada, consulto, ¿queda esto full claro? ¿Hay alguna pregunta o comentario? Pues yo tenía una curiosidad porque Mm, me acuerdo que en los temas anteriores estábamos hablando de como de traumas heredados. A veces siento ujú, de que la mentalidad que tenemos de depender de una fuerza mayor, de el individualismo y el colectivismo que a veces manejamos aquí en distintas regiones del país, ujú, me hacen pensar que es como medio complicado que podamos pasar esas heridas generacionales que mm, se han establecido en nuestra mentalidad como colectivo en el país sí, para que funcione como en otros países, porque yo no voy a mentir, yo voy a agarrar todos estos factores y voy a buscar en ChatGPT, por ejemplo, ujú, para darme una idea sí, de cuáles son esos países y averiguar si realmente ocurrió eso en cada uno de esos países y todo eso, pero ujú, por lo menos para saber. sí, Pero sospecho que es algo más relacionado al cómo que fueron países generados por grandes traumas o grandes guerras que limpiaron por completo ciertas mentalidades porque ya no había nadie que las traspasara. sí, O esto sea que que, menciona, sí, sí, adelante. porque es algo así como que no traspasara de que así, sino más bien como de lo que es el trauma de madres a hijos o de padres a Mm, hijos, que sí, es inevitable que a veces no puedes romper el círculo porque es algo ya de que es hasta genético. claro. Sí, muchas cosas culturales terminan moviéndose genéticas. Yo no soy experto, pero he leído algo y casos bien documentados asustan. Pero a mente de eso, lo que usted menciona es muy importante. Yo soy de los que cree que hay una cantidad enorme de factores que generaron la situación actual. Y solamente proponer la parte buena y supuestamente funcional no es suficiente. Lo que creo yo funciona es aprovechar esos casos, esas anomalías donde hay personas que a pesar de haber padecido eso están buscando mejorar, buscando documentarse, por ejemplo, ustedes, y que a partir de entender esto de manera más estructurada, más formal y que poco a poco lo van incorporando en su día a día, empiecen a tener resultados. Son los resultados los que matan cualquier crítica, cualquier escepticismo, cualquier
negatividad al respecto, porque ese fenómeno se ve a todo nivel. Se ve hasta en la suegra que detestaba al novio de la hija hasta que vio, ay, no, este es tal cosa y gana tanta plata. Ah, ahí sí lo quiere misteriosamente. O al hermano menor de la familia, no, ese es un coño vago y tal, y de repente el vago llega con un par de títulos y un trabajo del que nadie sabía. ¿Por qué? Porque era discreto, trabajador, no hacía escándalo y simplemente se enfocó en construir algo, aunque los demás no lo estuviesen viendo o no creyeran en eso. O esta persona que dice, mire, yo voy a tratar de sacar el mejor provecho de las oportunidades de mi lugar de vida, aunque eso implica hacer cosas que no tienen nada que ver con la gente que vive al lado mío. Y es, lo ven como el contrario, el que quiere desafiar la tradición y eso, y bueno, se da cuenta. Son los resultados al final del día los que ayudan más que cualquier otra cosa, porque los resultados son los que cambian la vida. Y bueno, yo no soy quien para decirles a ustedes, seguramente ustedes lo han logrado hasta cierto punto, seguramente mucho más que yo. Y ese enfoque a los resultados es lo que, a fin de cuentas, se quiere reflejar más acá. Obviamente partiendo de una estructura bien formalizada para identificar factores, dimensiones, conceptos, pero todo eso tiene que resultar en algo. Y si bien es verdad, e insisto, un gran comentario lo que hace, hay cuestión de traumas, cuestión de cultura, cuestiones heredadas que son difíciles de quitar, pero al haber buenos resultados, la gente que padeció menos, o sea, la gente menor, si los más jóvenes, empiezan a desinteresarse por el dolor causado o el dolor heredado y piensan a fijarse en el potencial. Ah, oiga, ¿y usted cómo se compró ese carro, esa computadora? ¿O usted cómo sabe de esto? ¿Cómo sabe de aquello? Oiga, ¿usted quién es? Y resulta, no, yo soy el primo de su tía tal y no sé qué. Ah, está en mi entorno, o sea, le puedo preguntar. Y esa interacción que sí existe en nuestra cultura, pero se da para otras cosas. Bueno, va a empezar a darse con otro tipo de asuntos mucho mejores. Eso precisamente es una de los supuestos, mejor dicho, sobre los que se basa toda la acción del proyecto. Porque hay que empezar en donde hay, digamos, curiosidad y receptividad. Y ustedes hoy son dos aquí, pero esto hay que sostenerlo hasta que sean 4, 8, 16 y así sucesivamente, hasta que veamos que hay un grupo enorme y que a su vez llegue el día, si así lo quieren, en que son ustedes los que están tirándose aquí el discurso con otra gente, pero no porque sientan la obligación de hacerlo, ni porque yo lo diga, no, porque vieron, ah, esto funcionó, quiero que siga funcionando. ¿Por qué? Porque en algún momento en el futuro yo voy a voltear la cara y decir, oiga, tengo una idea, y no me van a mirar feo como lo hacen hoy en día. Van a decir 20 personas, ah, está interesante, me anoto, vamos, yo sé hacer esto, hacer lo otro, y las cosas pasan. Ese fenómeno de bola de nieve de iniciativa es algo que en ciertos lugares ha marcado la diferencia. Y yo estoy convencido de que por unos temas más demográficos que otra cosa, va a funcionar muchísimo mejor en Latinoamérica y muchísimo mejor en Venezuela. Así que esa sería pues la óptica del camino que yo le puedo comentar respecto a eso, que de hecho su observación es cierta, pero el fenómeno sería este que acabo de mencionar. Ok, ok. Chévere. Seguimos entonces y así como vimos estas dimensiones que describen de manera formal una buena mentalidad, hay que pasar a entender cuáles son esos beneficios personales y colectivos. Bueno, esta paso a leerla yo. En el ámbito personal, un beneficio es la soberanía psicológica. El individuo se asume como único responsable de su destino, erradicando el rol de víctima y fortaleciendo su control interno. También está una autoestima sólida. El autoconocimiento y el éxito derivado del esfuerzo propio consolidan un orgullo personal auténtico y duradero. ¿Por qué? Porque hay un propósito claro. Al rechazar la dependencia asistencial, la persona se ve obligada a diseñar y ejecutar activamente su propio proyecto de vida. Hay resiliencia laboral, es decir, la mentalidad de autogestión genera profesionales adaptables, enfocados en el aprendizaje continuo y capaces de navegar crisis económicas. Y pues está esto de la independencia financiera, el fomento del ahorro, la inversión consciente y el mérito individual construyen un patrimonio libre del control estatal.
muy importante. Entonces, fíjense que aquí hay una cantidad de beneficios que si ustedes lo suman, dicen, no, esta persona sabe de lo que habla, esta persona se las trae, esta persona resolvió. Y yo estoy seguro que ustedes están bastante cerca de eso, si no es que ya lo lograron, pero bueno, aquí estamos queriendo promocionar un cuerpo conceptual específico para que pueda ser más difundible. Si ven varias cosas que se mencionan en varios de estos puntos, pertenecen a definiciones que se hicieron antes. De nuevo, todo el conocimiento aquí tiene referencias cruzadas porque se fortalece a medida que más lo usan. Por eso es muy importante que no se quede en el material sugerido, sino que también esto tenga repercusiones en las notas de ustedes, en sus cuadernos de evidencia. Evidencia que no es para presentármela a mí, yo no voy a colocarle nota a nadie porque yo no soy ni profesor ni tengo esa autoridad, no, yo soy un loquito de la calle. Insisto, ya lo he dicho varias veces. Son ustedes quienes van a usar eso y van a sacarle provecho. Y cuando ese provecho empiece a surgir, al menos yo esperaría que me lo cuenten y tal vez se nos ocurren ideas de negocio, porque así las cosas pues van más rápido. Pero es mi opinión, ustedes deciden ciertamente. ¿Esta parte queda clara, está sólida o hay algo que quieran mencionar? Está bien. Ok, bueno, seguimos entonces. Si quiere, ¿quién faltaba por leer? Estamos intercalando. Bueno, Bueno, luego yo. ok, En el ámbito colectivo, paz social, el respeto irrestricto al proyecto de vida ajeno y el principio de no agresión reducen drásticamente la violencia y los conflictos comunitarios. Prosperidad general. Los mercados libres y la eliminación de trabas regulatorias estimulan la innovación, abaratando costos y multiplicando los bienes disponibles. Cooperación voluntaria. La sociedad se organiza mediante redes espontáneas de ayuda mutua, comercio pacífico y filantropía, sin requerir coerción política. Justicia real. La vigencia estricta de la igualdad ante la ley asegura que ningún grupo reciba privilegios artificiales o prebendas de poder del turno. Sostenibilidad ambiental. La asignación clara de derechos de propiedad incentiva el cuidado a largo plazo de los recursos, evitando la destrucción de los bienes comunes. así es. En este ámbito colectivo hay algo muy interesante. Bueno, al menos yo lo veo así. Ustedes me contarán qué ven cada uno. Pero es que esto es todo lo contrario a lo que es Venezuela históricamente hablando. Es complicado. Sí. Yo tampoco es que tengo mucha edad. Sí. Digo, edad, experiencia, tampoco tengo mucha, pero yo no recuerdo un momento mientras estuve consciente y con vida que algo de esto se parezca a lo que hay en Venezuela. Sí, nosotros deberíamos querer que Venezuela sea esto. Bueno, no solo Venezuela, el continente y el mundo completo, porque ya es demasiado. Por lo menos empecemos con el barrio donde estamos, o la organización, o las casas, o el pueblo, o la ciudad, como sea. Porque siendo muy sinceros, esto es muy poco visto. ¿Por qué? Porque lamentablemente esto no ha sido una prioridad para los entes en el poder. Y la gente siempre asumió que todo lo que se hace son instrucciones desde el poder y no decisiones personales. Y esa es la primera cosa que hay que cambiar en esta situación, en nuestra sociedad. Es la gente la que tiene que tener la iniciativa. Y me van a decir, ¿qué podemos decidir si no tenemos ni plata, ni poder, ni recursos? Primero, todo eso se construye. Y segundo, primero viene la decisión. Viene enterarse de que hay alternativas mejores y que aunque no podamos, necesitamos querer poder. Y cuando poco a poco nos demos cuenta de que es granito de arena que va, una se construye y da paso a las demás. Muchas de estas cosas suenan, de nuevo, muy formalistas, con lenguaje muy floreado y tal, pero creo que es mejor partir de ahí porque eso nos dice, ah, esto suena bien, pero no entiendo la mitad. Ahí viene la primera gran decisión. ¿Me quedo así o trato de al menos buscar un diccionario y ver de qué trata cada palabra que no me cuadró o no entendí? Y ese es el inicio del árbol de decisiones y lo que queremos es, primero, que la decisión sea positiva para buscar en el diccionario y después de buscar en el diccionario, ir a los libros específicos de cada concepto y a partir de ahí tomar acción. Porque los libros no son solo para leer, son para tomar acciones, para decir, ah,
este conocimiento me sirve, bueno, ahora voy a hacer cosas con esto. Esa es otra de las grandes tragedias de Latinoamérica y por lo tanto de Venezuela, de que mucha gente que estaba relacionada con los libros se quedaba en los libros, nunca tomó acción real, nunca, nunca quisieron hacer algo, se quedaron en ese mundo y bueno, son la gente que de alguna manera históricamente tuvo el tiempo y los recursos para formar parte de la clase política. A ver, yo no quiero ofender a nadie, pero yo no recuerdo que ningún presidente haya sido de alguna carrera técnica o científica o nada de ciencias duras. Puro abogado, puro gente o que no tuvo título o pura O gente de las ciencias letras. políticas. Exacto. Yo creo que la función de gobierno tiene que ir ligada a objetivos específicos y a partir de ahí el acceso a una instancia o algún cargo debe venir por el profesionalismo de la persona. Debe tener logros personales, debe tener formación bastante dura y encima esos resultados. Yo no quiero que un gobernante sea parecido a mí, yo quiero que sea alguien 10 veces mejor que yo, que haya tenido más éxito, más plata, más negocios. Lo que pasa es Ese, que, sí, en ese caso creo que sería como una figura que sea una aspiración para que sea el país como, o si es alguien exitoso, ujú, elocuente y que sepa manejar ya sea sus finanzas como una empresa o una organización, sí, es como lo que nosotros esperamos hacer, que nuestro país sea exitoso, elocuente y que nosotros tengamos, nos desarrollemos para un camino así. Porque si uno dice, exacto. es la cara de mi país, yo tengo que igualarme a esa cara del país. Exactamente, es que a mucha gente le choca. Ay, tenemos una relación complicada con el dinero, tenemos una relación complicada con el éxito. Siempre sospechamos. Vemos a alguien con plata, ese que andará metido. Ese es narco, es el comentario de las tías y las abuelas. Pero ¿qué pasa? No viene de gratis. Vemos que gente que tiene plata, honestamente, se ha puesto a hacer cosas turbias, cosas malas, porque la ley no está pendiente de ellos. La ley se queda fastidiando a otra gente. Y es una cuestión que viene de lejos en el tiempo. Yo soy de los que cree que más allá de este análisis no hace falta, es solo decir esto está mal, tiene que terminar ya. Y esa decisión de terminar ya se le hace más fácil a la gente que de hecho tiene una buena mentalidad en los términos y en las dimensiones y con los conceptos que estamos definiendo hasta acá. Ese es, si quieren, el gran mensaje del punto de hoy. Mm, No sé si tienen algo que decir, pregunta, comentario, crítica, complemento. Siento que a veces lo que queremos, lo que deseamos y lo que recibimos tiene mucho que ver en cómo lo que nos rodea, porque Ujú. prácticamente hay veces que lo que necesitamos no es lo que queremos, y entonces Mm, esa problemática que sí, nos genera eso, nos hace decir, bueno, pero yo prefiero a esta persona que digamos sea el líder del pueblo populista, pero no es lo que necesitamos en este caso. Y hay veces que ujú, tomar esas decisiones estratégicas es una de las cosas más difíciles que como sí, personas nos pasa y que como comunidad, por esa influencia de lo que queremos, a veces es difícil superarlo. sí, eso es totalmente cierto. Igual le tengo buenas noticias. Esa dificultad muchas veces viene dada porque la relacionamos a una gran decisión. Elegir un político, ya sea el presidente o cualquier otro cargo y cosa, pero no tiene por qué ser esa. Puede ser algo más casual y más cercano. Por ejemplo, por cualquier razón, que para mí es totalmente respetable y aceptable, ustedes están acá. O sea, ustedes están eligiendo interactuar con un sujeto que está a, no sé, 7, 8 mil kilómetros de distancia, a una hora que para el día ya es tarde, pero están eligiendo algo. Yo vengo aquí a tirarme a veces un monólogo, a decir cosas, y yo pues no vengo exactamente del mismo sitio. Tal vez tengo ideas diferentes, o tengo preferencias diferentes, o estudio otra cosa, etcétera, etcétera, pero eso no tiene por qué ser limitante para que en la interacción surja algo bueno, o llegar a algún acuerdo. Y ese acuerdo puede ser, estamos de acuerdo
en que no estamos de acuerdo, pero vamos a respetar que cada uno haga lo que necesite o elija, siempre y cuando no me fastidie a mí mi progreso. Eso ya es bastante en comparación con el patrón cultural que usualmente tenemos en nuestro país. Mm. Ahora, o sea, al ¿Sí? principio dijo Oscar lo del optimismo, ¿no? Que el Ujú. exceso de optimismo eh, es malo, ¿no? Estamos de acuerdo en eso, entonces el exceso de todo es malo, ¿no? Sí. Ahora, el exceso de una mentalidad tan utópica también, no caería en ese mismo tango, ¿no? Porque Sí, sí, o sea, estamos hablando en cierta forma, de una utopía, ¿no? De tener una un utopía, pensamiento. sí, sí, es que el asunto es que hay que colocar las cosas en su lugar. Una utopía dentro del mundo conceptual es totalmente válida y aceptable. Después nosotros sabemos que no se puede tener una utopía en la realidad. Y con ese entendimiento y con esa aceptación es que vamos a hacer las cosas que sí son posibles de hacer, aunque sean difíciles, pero sabemos que son posibles. Y eso que usted menciona es lo más importante, porque muchas otras teorías promueven, de hecho, quedarse en la utopía. Y al no lograr la utopía, porque no es alcanzable bajo ningún concepto, siempre dicen, ah, esto no era lo que queríamos, esto no funcionó o no llegó a completarse el 100% de la evolución. Cosa que, mire, la historia nos muestra que siempre dijeron los socialistas y comunistas, porque ellos quieren es una utopía. En cambio, lo que proponemos desde el proyecto es querer la realidad, partir desde el concepto utópico, pero bajarlo a tierra y hacer el trabajo de que esté aterrizado bien, 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 de manera bien coherente. Ahora, y aquí sí quiero hacer, digamos, la propaganda o la promoción de que, si bien muchas cosas que están acá suenan utópicas, se redactaron limitando ese factor. Yo sé que suena muy bonito, pero muchas de estas cosas realmente no son utópicas, son alcanzables. Lo que pasa es que estamos tan lejos que parece complicadísimo. Pero si hacemos una configuración social de los incentivos, yo le aseguro que la cosa cambia. Y los incentivos no solo son beneficios, también son riesgos. Y eso aplica sobre todo a la parte de gestión del crimen, de que los vecinos sean bien portados, de que agarren costumbres adaptadas a una vida del siglo XXI. Pero hay quien debe empezar a tomar la decisión de quemar su popularidad en el entorno, su popularidad social, el buen trato a veces y la buena consideración que algunos elementos del entorno puedan tenerle. Y a más niveles, pues la popularidad a nivel político. Porque el político que empieza a resolver las cosas pierde la popularidad, porque es como el alcohólico. Una persona que empieza a beber alcohol y nunca lo bebió, se siente genial, el alcohol es lo máximo, tal, estoy chévere, estoy y llega el día en que se volvió alcohólico, pero dejar de ser alcohólico es doloroso, duele, la cabeza duele, el hígado, bueno, me han contado, yo no veo, pero hay ese síndrome de abstinencia y duele y duele y duele hasta que, bueno, pasados los años ya dejó de beber y ya no lo siente tanto y su vida se empieza a poner en orden. Entonces, hay una frase que no es que me guste, pero describe lo que suele suceder, que es el camino al infierno se parece al paraíso y el camino al paraíso se parece al infierno. El asunto es soportar el camino y llegar al paraíso. Pero sí, eso de darse cuenta de que hay factores utópicos es cierto. Hay que darse cuenta y qué bueno que usted se dio cuenta. Espero que cuando el resto del grupo vea la grabación en YouTube también se dé cuenta y empiece a pensar internamente cómo aterrizar eso a la vida diaria. Eso es una muy buena idea. Hace varios años escuché una propuesta, no sé Ujú, si fue de Jeff Bezos o alguno de esos tipos, ujú. alguno de ellos, no recuerdo quién, que dijo algo de un sueldo básico mundial. Ok. Y me llamó la atención esa idea y ese concepto, ¿no? Ujú, Porque sí, o sea, cuando uno se pone a ver eh, el valor del trabajo es complejo y complicado, ¿no? ujú. Pero también tener un buen trabajo, vamos a decirlo así, de empresas internacionales, pero a la vez, al mismo tiempo, esas empresas se aprovechan de cierta forma
de las crisis latinoamericanas, las crisis mundiales, ¿no? Entonces ese era más o menos su argumento, ¿no? De que las empresas no deberían aprovecharse de emplear, a pesar de todo, a gente por debajo de un promedio que fuese mundial, ¿no? Sí, sí. Bueno, si supiera que ese tipo de cálculos los abordamos en un proyecto donde estoy con varios colegas, y si bien no es perfecto, ese estándar mayormente se cumple, aunque no lo crea. ¿Qué sucede? No parece serlo porque estamos acostumbrados a hablar en números absolutos y no en porcentajes. Y tampoco tomamos en cuenta el costo de vida en cada lugar, ni tampoco tomamos mucho en cuenta las capacidades instaladas del lugar, ni las capacidades profesionales y cognitivas de la gente del lugar. Esto suena duro decirlo, pero hay que tomárselo así como es, en crudo. Porque, ¿qué sucede? No es que la empresa quiere causar mal pagando menos, es que quiere mitigar riesgo, quiere entender de que la cosa funciona, quiere entender que donde sea que está contratando no van a pasar, no van a haber sorpresas. Y por eso es que en muchos lugares se instalaron fábricas, quitándolas de otros. En algunos lugares se instalaron cierto tipo de producciones en lugar de otros, y así sucesivamente. Es simplemente flujo económico siguiendo condiciones. ¿Qué es bonito y qué es óptimo? La verdad es que no. Mucha gente se puede sentir, se están aprovechando de mí. Técnicamente sí, sí pasa, pero también hay que verlo de otra manera. Si usted se formó, si usted fue hábil, incluso sin formación formal, valga la redundancia, usted puede más bien aprovecharse del fenómeno. Si yo le llego a decir, una persona viviendo y trabajando en Mérida, ganando, qué sé yo, vamos a ponerle un promedio, 3.500, $4.000. ¿Usted cree que eso está bien o está mal? Para los estándares del nivel estaría excelente, ¿no? Excelente, es aceptable. Si a usted alguien no, en una empresa le ofrece eso, usted aceptaría trabajar de alguna manera o le recomendaría a alguien. Claro, exactamente, sí. Ahora, de esos 4.000, ¿cuánto gastaría para vivir de manera, no vamos a decir bien porque eso es muy subjetivo, vamos a decir más bien austero, que es más fácil irlo a lo básico? ¿Cuánto se puede gastar en media para vivir austero pero sin preocupaciones? Gastando de manera consciente, siendo uno mismo el que cocina, sin estar saliendo mucho, sin estar gastando en pendejeras. ¿Cuánto cree usted que sea eso? Aquí en Mérida, en la ciudad de Mérida, Sí, eh, no creo que llegue a $1.000 un mes. ok. Bueno, Tal digamos que 1.000. 500, $400. Ajá, por ahí está, pero o sea, exageremos un poquito y digamos que 1.000. Vale, sí, sí, me gasto 1.000 al mes. De 4.000 que gano, estoy ahorrando 3.000. ¿Sí? Bueno, esta situación sucede. Esta situación no es algo inventado, esta situación sucede no solo en Mérida, en varios lugares de Latinoamérica, y la persona con 1.000 vive muy bien. ¿Por qué? Porque el nivel de gasto es menos y le queda por ahorrar otros 3.000. Ahora, ¿qué también sucede? Un sueldo de $4.000 o su equivalente en euros, por ejemplo, una persona viviendo en Europa y por vivir ahí, su gasto existencial no van a ser 1.000, va a ser bastante más. Si alquila, si paga los impuestos, la cosa, una serie de conceptos que lo drenan. Y vemos a ver que la persona que vive en Mérida, como ya dijimos, ahorra 3.000, se queda con 3.000 apartando su gasto de vida. Esta persona de Europa, con suerte, se quedará con 1.000 o hasta menos de ahorro. Entonces, dígame a quién le pagan más. Haciendo el mismo trabajo. O sea, no es que buscan pagar menos, buscan que haya un negocio o un acuerdo atractivo. Ojo, y dijimos 4.000, bueno, dentro de mi rubro, eso es un promedio para gente que tampoco es la más experimentada. Mm. Pero si vamos a ver, yo conozco gente, digamos, la cifra exacta no la conozco, pero uno calcula y se da cuenta. Mi jefe también vive en Latinoamérica. Él vive en otro lugar de Argentina, pero él no es argentino. Este señor, con toda la experiencia que tiene, yo creo que debe estar ahorita alrededor de los 15, $20.000 al mes. Y eso ya es un salario equiparado al nivel yankee. Y se lo pagan, ¿por qué? Porque, bueno, pone valor sobre la mesa. No es que se quieren aprovechar de él. Y los sueldos allá ya empiezan a tocar ese nivel.
y en un nivel más bajo como el mío, pues yo he revisado y a mí me pagan como le pagan a mi equivalente en Estados Unidos. Y no me están ni maltratando. Ojo, sí sucede. El asunto es que eso se evita si la persona es formada, se da cuenta, negocia, porque eso no nos lo enseñan. O no le dicen, ay, acepte lo que le den. Uno siempre está de pobrecito, de humildón, porque bueno, esos son los recuerdos que nos tira nuestra mamá, nuestros abuelos, ay, la cosa puede cambiar y la cosa está cambiando. Ahora, si uno, aunque sea un junior, un nuevo ingreso, negocia, mire, disculpe, pero yo he logrado ciertas cosas, tengo estas credenciales, tengo estas iniciativas, yo creo que puedo poner más valor sobre la mesa y pácata y negocia. Ese es el lenguaje que se habla puertas afuera en el mundo. Entonces el venezolano promedio se queda con lo que le ofrecen y no es el deber ser, negocio, diga, mire, yo valgo más. ¿Por qué? Porque esto, aquello y lo otro. De manera lógica, estructurada y reflejando que usted se conoce a sí mismo. ¿Y sabe qué le van a decir? Oiga, tiene razón, tome, tácata, aquí está esto. Le dan un sueldo mejor. No es fácil, aquí comprimimos el proceso muy rápido, pero es una de las posibilidades. Eh, la otra cuestión, el tema de qué cosas están accesibles y qué no, bueno, eso ya depende no solo del sitio, sino de su decisión de conseguir aliados que le permitan o moverse o llevar a su lugar las cosas que necesita. Hoy estamos hablando de temas más conceptuales, pero pudiésemos estar hablando de negocio. O ni siquiera conmigo, con cualquier otra persona. ¿Qué les costaba a ustedes meterse, no sé, en LinkedIn, buscar a alguien, tal vez colega, tal vez de la misma casa de estudio o tal vez del mismo lugar geográfico y decir, mire, veo que usted está por allá lejos, tengo algunas ideas relacionadas, ¿le parece conversar? Aunque les parezca mentira, la mayoría acepta. Y ya ese es el primer paso para ver qué inventar. Y se las digo porque yo hice así, no me la creía hasta que empezó a pasar. Hay que intentarlo y hay que, de nuevo, proyectar el perfil, como ya hemos dicho antes, que es uno de los objetivos del proyecto, generar evidencia para poder poner valor percibible sobre la mesa y demostrar, mire, yo tengo iniciativa y tengo resultados. Vamos a ver cómo convertimos esto en beneficio mutuo. Y si lo ven con detenimiento, es parte de lo que de hecho conversamos o vimos conceptualmente en este punto de hoy. Es que más adornadito, más formalizado, pero sí, es eso, es tener la mentalidad correcta. Bueno, me fui otra vez por las ramas, pero espero que haya servido de algo. Eh, igual cualquier comentario que estoy. Vamos con la siguiente lámina. Ya estas son las láminas de cierre, pero aquí hay un poquito de imágenes específicas de ciertos contextos que alguna vez vivimos en Venezuela. Entonces, estas paso a leerlas yo, a describirlas, porque muchas son simplemente dibujos. Fíjense que toda la gente reclamando y pidiendo para que les tiren un pescado, y el único que reclama para que lo dejen en paz, él mismo ir a pescar, es uno solo. Eso habla de qué país tuvimos y qué país tenemos. Alguien en alguna red social, y esto es viejo, pero sigue vigente, dice, el venezolano no aprende, protesta porque el club vino sin pernil, en vez de protestar por no tener la oportunidad y poder adquisitivo de adquirir un pernil por su propia cuenta y sin necesidad de mendigarlo. Ojo, no estoy diciendo que sean ustedes, pero yo apuesto a que todos conocemos a alguien que reclamaba por esa vaina. Otro comentario dice, somos 30 millones, bueno, esto es de hace algunos años, queriendo comer pernil y ninguno con intención a futuro de crear un solo cochinito. Ahí está la tragedia. Y de hecho dice, aplícalo a cualquier otro alimento, la ecuación será la misma. Y sí, y el punto no es que tengamos que mágicamente empezar a criar cochinos, no, no tenemos por qué. Eso es solo un ejemplo. Y otro que dice, gente comiendo de la basura en un país de 30 millones de hectáreas cultivables. No los llamemos pobrecitos, llamémonos nosotros mismos imbéciles. Suena feo, suena horrible, pero sí, tenemos que autolatigarnos un buen rato hasta que digan, no, mire, yo no soy eso, yo no estoy en ese grupo. ¿Y por qué no lo estoy? Porque bueno, tomo decisiones, me formo, busco aliados, trato de hacer la tarea. ¿Que me va a resultar mañana? No. ¿Que me van a criticar? Pero por supuesto, el entorno es bastante rata, pero así es la vida, que seguir.
Bien, aquí ya hay dichos y cosas. Si quieren, me ayudan a leer. ¿Quién empieza? Yo. Hágale. Saber mucho no es lo mismo que ser inteligente. La inteligencia no es solo información, sino también juicio para manejarla. Carl Sagan. Así es. Y la otra. Una sociedad que pone la igualdad por encima de la libertad acabará sin ninguna de las dos. Milton Friedman. Ujú. Eres los libros que lees, las películas que ves, la música que escuchas, las personas con las que te juntas, las conversaciones en las que participas. Escoge con cuidado lo que alimentas en tu mente. Así Ah, es. Bien. Y vamos a esta, que ya es la última. Bueno, aquí hay un dibujito, que este es muy importante. Fíjense que el señor acá está regando una planta bebé, pero la sombra ya proyecta un árbol crecido del cual está agarrando fruto. Si hay algún elemento de la mentalidad que tengamos que incorporar es esta cosa. Esto dice, así debe ser la mentalidad de un ciudadano, de una persona que entendió la vida. Que está fácil, no, nunca es fácil, es difícil, duele, es jodido. Pero si no se empieza, ¿cómo hacemos? Está en inglés, la tiro aquí también. No se trata de cuántos recursos tenga, se trata de cómo los usa. Porque si no los sabe usar, nunca van a ser suficientes. Y fíjense que está en un muro que no es tan alto, pero poniendo las escaleras de forma inadecuada. Si quiere, lo lee Juan Carlos. Es mejor hacer pequeños progresos cada día que todo lo humanamente posible en un solo día. Haz cosas que puedas sostener. Así es. Bueno, lo tiro yo, que dice, no hay nada en una oruga que nos diga que se va a convertir en una mariposa. Que tener cuidado con ese. las Y Oscar, oportunidades rentables no son cos- las oportunidades rentables no son a costillas de otros, es beneficio de muchos. sí, así es. Esa es una regla básica para hacer negocios que no voy a decir que sea la única que funciona, pero moralmente es la mejor. Y bueno, aquí tenemos otra ilustración, una caricatura de lo que nosotros deberíamos pensar de ahora en adelante cuando veamos alguna dificultad. Sí, está bien, chiste malo, pero bueno, creo que se entiende el mensaje. Eh, Eso ha sido todo por hoy. Gracias por venir, gracias por estar y aguantar, sobre todo en este tipo de día, a este tipo de hora. Si no hay más preguntas o consultas, nos vemos entonces el próximo domingo. Bueno, hasta el próximo domingo. Que estén muy bien, que Gracias, descansen. Rey. Gracias, Bien, chao, chao. Oscar.